Organización de Venezolanos en el Exilio. De la Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿A quién le han hecho esta petición exactamente y qué respuestas han recibido? Bien, buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela y del mundo entero. Les habla su amigo Elio Aponte, transmitiendo acá directamente desde los laboratorios oscuros, detrás de las bambalinas, aquí en su programa A lo Resistente de hoy domingo 20 de noviembre del año 2016. Todavía me encuentro fuera de los estudios de A lo Resistente, haciendo un viaje familiar. Me encuentro en una zona que no voy a identificar y estamos transmitiendo acá quizás con un poco de ancho de banda bastante restringido, debido a limitaciones geográficas en donde me encuentro, pero aún así estamos con ustedes en este programa A lo Resistente, al pie del cañón, programa que traemos gracias a la Organización de Venezolanos en el Exilio Orbex. Este es un medio alternativo a favor del exilio y la resistencia organizada de Venezuela. Les recuerdo, amigas y amigos, que existen varias maneras por medio de las cuales usted se puede comunicar con nosotros en el día de hoy, en vivo y en directo, cuando son exactamente las 8 de la noche, hora de Venezuela, 8:03 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche con 3 minutos, en hora del este, acá de los Estados Unidos. Estamos transmitiendo acá y les recuerdo que existen varias maneras por medio de las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Una de ellas es por medio del chat de la Resistencia. El chat de la Resistencia, usted entra por medio de la página ruedalo.org, le coloca un apodo y le da clic a entrar. Este es un chat encriptado que no puede ser accesado por ningún sistema de seguridad de ningún país del mundo. Igualmente, si lo prefiere, se puede también comunicar con nosotros por medio del Twitter. Tenemos dos cuentas en el Twitter, una es twitter.com/orbex y la otra es twitter.com/ruedalo. Así como lo oye, ruédalo. Igualmente, vamos a estar revisando las últimas informaciones que nos llegan a nuestros grupos en el Facebook, el grupo Orbex y el grupo Ruédalo, con 4 signos de admiración al final. Son grupos a los cuales usted puede pedir y tener acceso, y nosotros le vamos a dar acceso porque todos están invitados a participar en nuestros grupos. Siempre y cuando les pedimos que mantengamos el ambiente de convivencia democrática dentro de estos grupos y todos podremos expresar nuestras opiniones de una manera libre. Bien. Les recuerdo, amigas y amigos, que este programa, A lo Resistente, es traído a ustedes nada más y nada menos que gracias a la Organización de Venezolanos en el Exilio, Orbex. La organización Orbex se creó el 11 de abril del año 2005. Fuimos 40 venezolanos que nos dimos cuenta que nosotros mismos éramos las personas que estábamos esperando para tomar esta iniciativa. Surgimos de la base y tenemos 3 objetivos específicos y claros, lo cual nos hace una organización cívica, una organización social y no una organización política. Obviamente nuestro nacimiento, nos surgimos a raíz de un problema político que ha generado el exilio, pero nuestra organización es social, cívica. Tenemos 3 objetivos. El primero es abrir y transitar un camino para lograr la protección de los venezolanos que se encuentran en el exilio. Eso es un trabajo que hemos venido haciendo desde el 2005 y
estamos esperando ahora que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tome el control del país a partir del 20 de enero del 2017, a fin de establecer una vez más la estrategia que vamos a empezar a utilizar para lograr este primer objetivo. Estuvimos pidiéndole a los presidentes George Bush y Barack Obama que otorgaran un DED, que es una detención de la deportación. Es un decreto ejecutivo, el cual ya se ha emitido en 5 oportunidades y esperábamos que se hiciera en la 6ª ocasión para Venezuela, pero tanto George Bush como Barack Obama no lo han otorgado. Ambos nos escribieron una carta. El primero, Bush, nos dijo que cada venezolano tenía el derecho de solicitar asilo, se tenían miedo de regresar a Venezuela, y él no veía necesaria una medida como el DED en ese momento. Estamos hablando de los años 2008. Y luego, este año que pasó, nosotros le enviamos una carta a Barack Obama, ahora en el 2016, y él nos respondió en julio y nos dijo que el sistema de inmigración estaba totalmente colapsado, pero al final una carta muy bonita, pero no nos dejó ningún tipo de esperanza ni nos dio ningún resultado. Ya sabemos que Barack Obama es un campeón en el sentido de las deportaciones, el presidente que ha deportado más personas en los últimos años. Y quedamos igualmente en el vacío. Por eso fue que creamos un asilo genérico gratuito que ya no existe, por medio del cual las personas podían preparar su asilo sin contratar a ningún abogado o a ninguna persona. Y eso fueron 13 videos que se montaron en YouTube y en la página de Orbex, y los cuales tuvimos que quitar debido a demandas de abogados, porque le estábamos tumbando el negocio prácticamente. Obviamente llegamos a un acuerdo amigable con el Florida Bar para no seguir montando los videos y para que ellos nos dejaran tranquilos, porque ya las amenazas se habían subido un poco de tono. Entonces decidimos cortar por lo sano y dejamos las cosas así. Ya sabemos que estimamos que aproximadamente 5.000 venezolanos se beneficiaron de este asilo genérico gratuito, y sabemos que especulamos que lo que es la cifra mensual de asilos aumentó, o hubo una avalancha de asilos por este asilo genérico gratuito, al punto que en febrero del 2016 superamos a los chinos, y Venezuela fue el país número 1 en solicitudes de asilo, con más de 1.000 solicitudes en un mes, cuando en el año pasado, en el 2015, el promedio de asilos mensuales era de 200 a 300 asilos mensuales. De modo tal que sí, un impacto fuerte, un impacto provocado, creemos que por nosotros, y que causó una reacción en la comunidad de abogados, lo cual trajo como consecuencia que nosotros cortáramos por lo sano, porque la Organización de Venezolanos en el Exilio no está en capacidad de entrar en una lucha legal con el Florida Bar, que es el grupo de abogados más poderoso de los Estados Unidos. No tenía sentido en ese momento hacerlo y tomamos esa decisión. Bien, saludamos, por cierto, aquí en el chat de la Resistencia a nuestra amiga futurista. Ella es la coordinadora de Orbex en la ciudad de Los Ángeles, California. Una mujer valiente. Ella es la señora Eduy Peña. Puedo decir su nombre sin ningún tipo de mordaza, porque ella se encuentra en territorio seguro allá en Los Ángeles, California. No obstante, ella se ha tenido que enfrentar a varios infiltrados chavistas que se han hecho pasar por exiliados y que están buscando información acerca de quiénes son los venezolanos que son de la resistencia acá en el exilio. Entonces, nuestro saludo a Futurista, ya está por acá, nos dice y nos saluda a todos, nos dice buenas noches. Vamos a pasar brevemente por las redes sociales a saludar a quienes nos han estado mandando información en las últimas horas o en los últimos momentos para compartirlas con ustedes. Tenemos por acá en el Twitter, por ejemplo, siempre nos escribe nuestra legendaria India, @IndiaOrbex. Nos menciona, nos recuerda, estudiante y preso político desde 2014, Nixon Leal.
Arroba Nixon Leal 89 hizo estas franelas para ayudar a su familia. Con interesados, contactar a arroba Edison Leal. Vamos a hacer el retweet que va a aparecer por el Twitter de Ruédalo para que ustedes puedan tener la información a la mano. Igualmente saludamos a Salva tu Voto, arroba Salva tu Voto, espacio que reúne a los ciudadanos a favor de la libertad y la soberanía de Venezuela, que han decidido demostrar activamente que son mayoría. Igualmente saludamos a Oswald Urdaneta, full trabajador, administrador, rumbero, maracucho. Y aquí nos mencionaron en un tuit que dice: venezolanos balseros, realidad conllevada por la desesperación. Son realidades que se están presentando, el hecho de que cada semana estimamos nosotros en nuestra organización Orbex que están saliendo de Venezuela aproximadamente 700 venezolanos. 700 venezolanos aproximadamente salen de Venezuela para no regresar. Se está desangrando nuestro país. Son personas que no van a tener posibilidad de ejercer su voto en el exterior, aun cuando sabemos que por la vía electoral no va a haber cambio político porque las elecciones las maneja la dictadura. La Mesa de la Unidad Democrática defiende una salida electoral, mas no nos dice nada del hecho de que todos esos venezolanos que están saliendo semanalmente no van a poder ejercer su derecho al voto debido a las restricciones que establece el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual exige que la persona tenga un estatus legal migratorio en el país al cual se dirige. Imagínense ustedes, muchos de los venezolanos han quedado ilegales en los sitios donde están y no pueden cambiar su domicilio de votación para ejercer su voto. Por más que tengan cédula de identidad, no pueden ejercerlo. Entonces la Mesa de la Unidad Democrática no ha hecho nada cuando ellos dicen que por la vía electoral es que va a haber un cambio político, mas no le dicen a la población que más de 2 millones de venezolanos ya se encuentran fuera del país, de los todos, la gran mayoría son opositores, cuyos votos no van a poder ser contados. Entonces, ¿dónde está la lógica de defender una salida electoral cuando no se defienden los votos de la gente que está en el exterior y los trata la Mesa de la Unidad como si fueran venezolanos de segunda? Porque la única respuesta que hemos tenido de ellos es que el venezolano que no puede votar en el exterior, que se busque a dos que sí puedan votar. Esa es la solución que ellos le dan. Lamentable, muy lamentable. Bien, nos dice Futurista. Tenemos aquí una de las noticias más interesantes que han ocurrido esta semana y nos lo recuerda Futurista en este momento. Es con respecto a estos narcosobrinos. La sentencia de los narcosobrinos no pareció importarle mucho a la pareja presidencial. Están bien ocupados manteniéndose y aferrándose al poder, nos dice Futurista. Ya tenemos entendido que para el martes de esa semana se va a dar la sentencia. Es decir, ya fueron declarados culpables, pero no se sabe cuál va a ser la sentencia y tenemos información de que pudiera inclusive ser cadena perpetua, que le van a dar a los sobrinos de esta señora Cilia Flores, esposa del títere de los Castro en Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bien, vamos también, además del Twitter, vamos a pasar rápidamente por los grupos que manejamos en el Facebook para comentar alguna información de última hora que estén colocando aquí las personas, nuestros amigos que están aquí siguiéndonos en nuestros grupos. Por cierto, está Servilla María, está pidiendo entrar al grupo de Orbex. Le estamos dando en este momento acceso a Servilla María. Ella es de Valencia. Está entrando en este momento en nuestro grupo de Orbex. Tenemos colaboración acá de Juan José Ojeda Díaz. Manda información siempre relacionada con la Mesa de la Unidad Democrática y como nuestra plataforma es plural y es una persona muy respetuosa y muy informada, le hemos dado cabida a él, por supuesto. Aquí manda una información que dice el partido MAS solicitó
a presidenta Michelle Bachelet impulsar un acuerdo nacional en Venezuela. Francisco Ramón Calatayud envía un video donde sale acá que dice entrevista exclusiva con el coronel Víctor Boitano. Más claro no canta un gallo, dice el patriarcado cristiano republicano de Trump anuncia: seguridad de Estados Unidos pasa por la seguridad del continente americano como un todo, incluyendo especialmente la seguridad de las naciones latinoamericanas. Trump tiene un ojo puesto sobre lo que anda haciendo Obama por el mundo en sus últimos días de gobierno y el otro ojo sobre el repudio mundial que se ha levantado contra Maduro. Nos está comentando y hay más información acá que la pueden ver en el grupo de Orbex. Igualmente, Daniel López envió un video, información de Chismevén, que habla de Vladimir Villegas, fue víctima del AMPA y lo cuenta en este video. Y sepan, solicitarán, nos dice Francisco Ramos Calatayud, una noticia, solicitarán a la Asamblea Nacional discutir de manera urgente el caso de los narcosobrinos, lo cual no es apto para el bloque de la patria, porque esta gente andaba con pasaportes diplomáticos. Había leído en esta semana otra noticia que decía que se habían desaparecido todos los pasaportes, o el material de los pasaportes diplomáticos en Venezuela. Y también pasó un video de Frankie Flores, prueba mortal. Según él dice, tengo el control y dominio de los aeropuertos en Venezuela. Lo cual no nos extraña porque tenemos información de que los aeropuertos están totalmente controlados por el chavismo y sobre todo los cubanos. Tenemos información que la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía la manejan los cubanos, ni siquiera la Guardia Nacional tiene acceso, ni ningún cuerpo de seguridad del Estado tiene acceso a la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía. Y Luis Adolfo Gómez Espinosa mandó una información, dice, buques que llevan petróleo venezolano a Cuba navegan en un paraíso fiscal. Hay más información de eso en nuestra página de Ruédalo, en nuestro grupo de Ruédalo, no, perdón, este es el grupo de Orbex, en el Facebook. Y ahora vamos al grupo de Ruédalo. Ricardo Ojeda Salazar nos pasa aquí una información, dice, muy sabia la letra de la canción, perdónenme tío Juan, de Gran Ali Primera. Dice, no te dejes engañar cuando te hablen de progreso porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Lo dice la canción y aquí están fotos, varias fotos de personeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, que son los que están ganando peso. Osvaldo Bellera pasa otra información de 20 Venezuela. Están pasando una información acá que dicen que el 20 de noviembre, todos hoy día 20 de noviembre a la calle, el inicio de la nueva etapa decisiva, ahora o nunca. Libertad, nuestra libertad, María Corina Machado dice, no debe haber más guabineo, el momento es ahora. Una información sobre una supuesta protesta que hubo en el día de hoy. Ahora vamos a ver si hay más información acerca de esta protesta que hubo. Porque realmente lo que está pasando en este momento en el país es que la gente ya le ha perdido la confianza. Afortunadamente decimos para la resistencia y para nuestro país, la gente ya le ha perdido la confianza a la mesa de la unidad democrática por la completa entrega que han hecho con ese diálogo. Y como si estuvieran tratando con iguales, que de hecho son iguales entre sí, pero ignora por completo la realidad del país. Un país donde el mismo sistema de escasez, escasez de alimentos, de comida, es provocado por el mismo régimen, y la Mesa de la Unidad hace unos acuerdos donde reconoce, imagínense ustedes, que existe una guerra económica y que ellos van a trabajar para que junto con el régimen poder restablecer el suministro de comida y medicinas. Eso es como darle la razón al régimen en sus excusas para decir que hay escasez, cuando nosotros ya sabemos y la gente se da cuenta que esa escasez es provocada a propósito por este señor Maduro, siguiendo órdenes de Cuba, porque él no se manda solo. Él está siguiendo un guión que viene de Cuba, porque quieren establecer o consolidar, porque ya lo han establecido,
el modelo del socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el rancio Castro comunismo cubano en nuestro país Venezuela, cosa que ya se ha ido consolidando, y este diálogo lo que ha hecho es consolidar es el status quo en Venezuela, donde se ha establecido ya oficialmente una oposición que a la vista del gobierno o del régimen es una oposición sensata, quedando nosotros, por ejemplo, y los grupos de resistencia como los insensatos, como los rebeldes, como los magnicidas, como los violentos, como los radicales, lo cual para nosotros es un honor porque no nos mezclan con ellos. Esto requiere, obviamente, ante esta situación de descontento, se requiere que exista una unidad. La unidad habría que comenzar a construirla, o habría que comenzar a construirla con la resistencia, creando grupos y células de resistencia. Nosotros por eso tenemos este programa, es alternativo, queda disponible para todo el público, para todos los que quieran verlo, y ustedes lo pueden compartir las veces que quieran, para que entonces la población pueda entrar en conciencia y pueda organizarse de manera inteligente a fin de hacerle frente a esta tiranía, a esta dictadura que se ha disfrazado de democracia y que cuenta con una oposición que le sigue el juego y que le lava la cara y que presenta al régimen venezolano ante el mundo como si fuera un régimen democrático, con un mal gobierno en donde la oposición tiene culpa de ese mal gobierno y donde tienen que dialogar a fin de resolver la situación. Eso es lo que nos quieren vender a nosotros y eso no es así. Bien, entonces eso es importante, que sepamos que hay que organizarse en células de resistencia y, como siempre lo hemos dicho acá, contactar por el Twitter a @indiaorbex, seguirla y informarle, mandarle tweets para que ella pueda seguirlos a ustedes y entonces empezar a coordinarlos para que se incorporen en las diferentes actividades que está haciendo la resistencia anti-Castro comunista de Venezuela en este momento. Hay más información y la pueden estar viendo ustedes directamente en nuestra página en Ruédalo del Facebook. Bien, en el día de hoy quería hacer un comentario. Básicamente, vamos a saludar por aquí. Silvio Fratini dice: excelente mensaje el de la franela. No te quedes sin la tuya. Nos hace un retweet acá en la página en el Twitter. Alexa Gómez, estudiante y preso político. El mensaje es construyendo a Venezuela, y sale a Venezuela como que con unas cadenas que está siendo libertada. Y esa es la franela que se están vendiendo para ayudar a Edison Leal, preso político desde el año 2014. Bien, en el día de hoy quería leer un artículo y comentarlo con ustedes acerca de la efectividad de este diálogo que hay en este momento en Venezuela, que le ha dado oxígeno al régimen y que ha dejado como a todo el mundo en vilo, porque la lucha era por un referéndum en el 2016, que era lo que vendía políticamente la MUD, y que hasta a todas luces no se ve que va a suceder este año. Entonces, vamos a leer y a comentar este artículo que hizo mi amiga Virginia Contreras. Ella es abogado, experta en seguridad, me lo acaba de mandar, y es un análisis aplicando el Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Resultados de Desarrollo del PNUD. Eso viene siendo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y vamos a ir leyéndolo y vamos a irlo comentando, porque eso es el tema más candente que hay en este momento en nuestro país. Básicamente la gente está acéfala, no tiene lo que son los opositores de corazón, no los opositores por conveniencia, que son los de la MUD, están como si son ovejas sin pastor, básicamente. Y realmente hay que empezar a organizarlas para que se unan a la resistencia, logremos la unidad y con disciplina y una estrategia global podamos realmente hacer lo que queremos, que es
un cambio de gobierno y establecer un sistema de libertades en nuestro país. A raíz de, voy a empezar a leer y voy comentando este artículo. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy y ver los comentarios que ustedes puedan a bien tener. A raíz del reinicio del diálogo entre el gobierno de Venezuela y la agrupación opositora Mesa de la Unidad Democrática, ha surgido una serie de interrogantes imposibles de obviar. Estas, además de haber trascendido la opinión pública internacional, se han convertido en factor de duda y de discordia entre quienes abogan por el diálogo y sus detractores. Básicamente, lo que decimos nosotros, que la gente está totalmente desconcertada con lo que está pasando en Venezuela. Una de las características de las sociedades democráticas es precisamente la discusión y hasta las críticas en relación con cualquier aspecto que comprometa los intereses de sus miembros. Proviniendo las acciones de seres humanos y recordando que estos no son infalibles, es obvio que al no existir soluciones perfectas, la duda y las críticas no solo deban de existir, sino que deberían ser bienvenidas. En el caso de Venezuela no ha sido así, llegándose hasta el extremo de que ciudadanos se ataquen entre sí, acusándose los unos a los otros de pretender crear desunión dentro de la agrupación y hasta de recibir dinero de parte del gobierno para lograrlo. Muy importante este punto lo que ella dice, porque mucha gente no recibe las críticas y dicen que entonces cuando uno critica, dicen que uno está con el bando contrario. Si bien es entendible el efecto que ha venido produciendo el diálogo debido a la tremenda crisis política y económica que se vive en Venezuela, circunstancia que ha crispado los ánimos de todos sus habitantes, no es menos cierto que de continuarse por ese camino de descalificación y de sordera, ante la posibilidad de corregir algún error en la conducción del mismo, las consecuencias las pagarán todos los venezolanos. De allí que se haga necesario la búsqueda de algún sistema de evaluación capaz de demostrar objetivamente tanto a los participantes del diálogo como a sus defensores y detractores su efectividad o no. Es decir, en otras palabras, Virginia Contreras en este artículo está diciendo que tiene que haber una herramienta para medir la efectividad más que aquello de estarse criticando los unos a los otros. Muy interesante lo que dice ella. Obviamente nosotros acá desde Orbes entendemos que no puede existir un diálogo con el régimen porque el régimen se basa en otros principios y valores que son contrarios a los principios y valores democráticos que nosotros creemos y de república. No existe, no puede haber un diálogo. Ellos lo que quieren es establecer a trocha y mocha, como se dice en Venezuela, un sistema marxista-socialista que no da cabida a ningún otro pensamiento. No hay pluralismo en el pensamiento marxista-socialista del chavismo o del Castro-chavismo. Pero haciendo este experimento en una situación donde hubiese una democracia, existiría una herramienta, dice Virginia Contreras, para poder evaluar el diálogo. Obviamente sabemos que no puede haber diálogo y lo que hay aquí en Venezuela es una tranza, o es la gobernabilidad que está logrando la MUD hasta el 2019 para poder ellos también sobrevivir, porque ellos saben, la MUD sabe que una vez que haya un cambio de gobierno, ellos van a quedar totalmente descalificados, porque ya se les ha quitado la careta. Uno de los mecanismos que pueden contribuir a resolver la situación creada está contenido en el Manual de Planificación y Seguimiento y Evaluación de los resultados del desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Si bien dicho manual hace referencia a la gestión de proyectos y al desarrollo de verdaderos programas, el mismo establece una serie de parámetros que resultan de utilidad para conocer la efectividad de las estrategias desarrolladas en infinidad de actividades, siguiendo el diálogo y la negociación una de ellas, siendo el diálogo y la negociación una de ellas. Empecemos por recordar que este diálogo ha sido generado como consecuencia de la ingobernabilidad del país. Precisamente, como no hay gobernabilidad o se estaba afectando, viene la MUD a darle el salvavidas al régimen, porque para la MUD es importante la gobernabilidad, es decir, mantener el status quo, que estaba en peligro, porque eventualmente cualquier cosa podría suceder. Entonces la MUD y el gobierno se tienen que dar la mano el uno al otro para poder mantener lo que existe, el status quo, y darle cierta estabilidad. De no haber sido así, dice, empecemos por recordar que este diálogo ha sido generado como consecuencia de la ingobernabilidad del país. De no ser así, organismos como la UNASUR e instituciones como el Vaticano jamás se hubieran involucrado.
Entendiendo entonces el diálogo gobierno-MUD como el proyecto de paz del país, se hace fundamental realizar su seguimiento a fin de evaluar hasta qué punto este resulta constructivo, así como establecer los caminos necesarios para mejorarlo si fuera el caso. En materia de gestión de proyecto, el primer paso para su evaluación es el comparar entre los cambios generados por el proyecto en la actualidad y aquellos que estaban previstos en el momento de su planificación. En el caso del diálogo en Venezuela, debemos conocer cuáles fueron los objetivos planteados por las partes a su inicio y compararlos con la materialización de estos objetivos hasta el presente. Debido a la controversia surgida en el seno de la oposición venezolana, haremos referencia únicamente a los objetivos planteados por la MUD, a cuyo efecto lo denominaremos proyecto diálogo. Así tenemos que al inicio de la activación del diálogo, la máxima autoridad de la MUD señaló como objetivo lo siguiente: el temario es claro, solución electoral, libertad de los presos políticos y retorno a los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la Asamblea Nacional. Los aspectos antes señalados corresponden, de acuerdo al manual del PNUD de las Naciones Unidas, a lo que se denomina el panorama de temas prioritarios. En otras palabras, la MUD reinició el diálogo porque deseaba resolver la situación del país buscando una solución electoral. Exigía la liberación de los presos políticos, requería del gobierno la atención de la crisis por falta de insumos de primera necesidad y por último buscaba que se respetara la competencia de la Asamblea Nacional. Reunidas las partes en conflicto, fue presentado un documento oficial el 30 de octubre del 2016 en el cual se estableció el resultado de la reunión celebrada entre ellos, de donde, entre otros, se produjeron los siguientes acuerdos: revisión de la situación de personas privadas de libertad, caso de los diputados del Estado Amazonas, cronograma de institucionalidad electoral y respeto a los procesos electorales previstos en la Constitución, funcionamiento y autonomía de los poderes públicos y respeto de sus respectivas competencias constitucionales, compromiso conjunto para mejorar las condiciones de abastecimiento de alimentos y medicinas y explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes. Continuando con la ejecución del proyecto diálogo, en una tercera reunión que ocurrió el 12 de noviembre de 2016, la MUD señaló los acuerdos siguientes: elecciones en Amazonas, respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional, elección de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, liberación de personas detenidas, permitir el ingreso al país de alimentos y medicinas, y adelantar políticas para que los sectores público y privado acuerden mecanismos para importar y distribuir mercancías e insumos. De lo antes expuesto, al comparar los objetivos iniciales del diálogo con los resultados hasta ahora obtenidos, veremos que en cuanto a la solución electoral sugerida, que inicialmente se hacía ver como una solución nacional y no a nivel de alguna localidad, se acordó la repetición de las elecciones en el estado Amazonas, cuyos diputados habían sido ordenados desincorporar anteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia. Es de reconocer que con esta repetición de elecciones y la desincorporación de los diputados de ese estado, la MUD dentro de la Asamblea Nacional perdió la mayoría calificada que requería para tomar decisiones trascendentales para el funcionamiento de los poderes públicos. En relación con la libertad de los presos políticos, se transformó la denominación presos políticos por privados de libertad, sin mayor otra consideración que permita la evaluación de los casos más relevantes e injustos. Respecto a la atención a las víctimas de la crisis humanitaria, se acordó permitir el ingreso al país de alimentos y medicinas y la posibilidad de importarlos por parte de la empresa privada. Por último, en relación con el objetivo inicial del respeto a la Asamblea Nacional, nada fue desarrollado. Si bien paralelamente a estas discusiones fueron tomadas ciertas decisiones por parte del Tribunal Supremo de Justicia vinculadas a la competencia de aquella. Entre estas decisiones podemos mencionar la siguiente: ordenó a la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro, iniciado por la Asamblea Nacional y suspendido por esta al inicio del diálogo. Declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto para reanudar la recolección del 20% de las firmas que permitirían continuar con el proceso de referéndum revocatorio y ordenó suspender los efectos de la investigación iniciada por la Asamblea Nacional en relación a las supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela S.A., presumiblemente por parte del expresidente de dicha institución, Rafael Ramírez, así como también suspendió investigar todos los actos derivados de esa o de cualquier otra investigación. Existen muchos otros aspectos en el referido manual vinculados con la evaluación de una gestión, circunstancias como la pertinencia de un proyecto en donde debe respetarse la congruencia
entre los objetivos planteados en el mismo y los intereses de la población e instituciones, que se llama consenso social. Sobre esto recordemos que en la discusión se están involucrando áreas como la soberanía popular y los derechos humanos, cuya negociación o renuncia están prohibidas por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por esta. Otras exigencias están incluidas en el manual, de donde podemos mencionar la necesidad de evaluar la efectividad del proyecto a fin de verificar hasta qué punto en el espacio, en el tiempo y económicamente este es viable y, en fin, una serie de elementos que garanticen que el resultado de las estrategias obedece al fin deseado y que ese fin esté acorde con los intereses de la colectividad y no de grupos económicos o políticos en particular. Dice acá al final, dice, antes de seguir discutiendo, ¿cuál es la evaluación que usted le da a los resultados del diálogo? Queda la incógnita al final de este artículo. Los resultados del diálogo, de acuerdo a nuestra propia evaluación, vienen siendo el oxígeno que necesitaba el régimen para mantener la gobernabilidad, lo cual implicaba a su vez darle legitimidad y vida a la oposición y darle al régimen venezolano una característica de gobierno democrático que está en problemas, pero que al fin y al cabo es democrático y que puede existir una solución viable vía diálogo, independientemente de que las elecciones o no se hagan este año, el referéndum revocatorio. Es decir, que este diálogo lo que hizo fue salvarle la vida al status quo, el cual estaba en peligro de caer, ya fuera por las acciones de la resistencia o por factores internos del mismo PSV o factores internos de las Fuerzas Armadas que pudieran emitir un golpe de Estado. Entonces, básicamente, el diálogo en sí ha sido beneficioso para la supervivencia del PSV y de la MUD, pero ha sido desastroso por completo para el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela, como dijimos, está totalmente acéfalo, no tiene guía, no tiene dirección en este momento. Y la resistencia está llamada a tomar el liderazgo y a tomar la batuta para dirigir las acciones dentro de la estrategia global y organizar a la población en grupos de resistencia y tomar acciones dentro de la unidad y la disciplina dentro de esa estrategia global para poder lograr el cambio político. Eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento. La situación no está fácil, la situación es bastante dura, sabemos que es una lucha de resistencia y no de velocidad, de modo que vamos a tener que seguir acá al pie del cañón, motivando a todos aquellos que quieran unirse a la resistencia a que lo hagan. Y queremos decir una cosa, se requiere del 3 al 5% de la población que esté comprometida con la resistencia para lograr la masa crítica que se requiere para iniciar los cambios. No se requiere el 100% de la población, se requiere entre el 3 y el 5% aproximadamente de la población que esté comprometida con esto para lograr el cambio. De modo tal que si usted va a formar un grupo de resistencia y por decir algo tiene 100 amigos, si los primeros 10 le dicen que no, para unirse a su grupo no desfallezca, porque tiene que entender que de 100 personas a las cuales usted conoce, tiene confianza, de esas 100 personas, de 3 a 8 probablemente estén interesadas en formar parte de sus grupos de resistencia. Entonces, con esos es con los cuales usted va a trabajar. Y usted necesita hacer ese primer trabajo, armar, construir, organizar, crear su célula de resistencia. Ese es el primer paso, el primer peldaño que usted debe hacer. Y el segundo es contactar a India Orbes por el Twitter, para que entonces usted pase los filtros de la resistencia anticastrocomunista de Venezuela, se determine que usted es una célula de resistencia legítima y poder incorporarlo de una vez a las acciones que se están haciendo en Venezuela, que buscan derrocar al régimen actual y establecer un nuevo sistema que sea de libertades individuales, que se respeten las libertades individuales. Bien, vamos a ver si hay algún comentario con respecto a este tema del día de hoy o algo que esté relacionado con el exilio y la resistencia organizada de Venezuela. Saludamos a la gente Microdi que está en Venezuela, que siempre nos está siguiendo. Nos felicitamos, ¿verdad?, por su constancia y por estar aquí presente.
Vamos a comentarle algo acá que nos dice Futurista. Nos dice Futurista lo siguiente: Capriles vendido. Sigue gritando que las elecciones son el único punto a tratar en el diálogo propuesto entre la MUD y el régimen Castro-comunista. ¿Hasta cuándo este inútil sigue hablando por el pueblo? Nos dice aquí Futurista, realmente la Mesa de la Unidad Democrática no nos representa a nosotros en Orbex, como no representa a la gran mayoría de las personas que conocemos en el exilio. No nos representa. Vamos a pasar brevemente por las redes sociales para ver si hay algún comentario con respecto a lo que estamos comentando en el día de hoy, si hay alguna efectividad del diálogo, y básicamente la pregunta que dejamos en el aire fue ¿cuál es la evaluación que usted le da a los resultados del diálogo? Ya nosotros dimos nuestra apreciación y podemos ver si existe alguna apreciación de parte de ustedes. Asimismo, vamos a ver si hay alguna noticia de última hora que quisiéramos compartir con ustedes con respecto al exilio y la resistencia de Venezuela, mientras vemos si hay algún comentario con respecto a lo que está sucediendo en el país o con respecto a lo que hablamos en el día de hoy. Por ejemplo, el dictador títere Maduro dice a mensaje a la oposición: no se van a levantar de la mesa de diálogo, no se lo vamos a permitir. Obviamente porque esos son tretas de esta gente, ellos saben que el diálogo en sí es un oxígeno para ellos. Ellos hacen creer que los otros se van a levantar, ellos no se van a levantar. Simplemente eso es un teatro que tienen ellos montado. Interlaces dice: el 89% de los venezolanos apoya ampliar participación de sectores sociales en el diálogo. Habría que ver hasta qué punto esas encuestas son ciertas, porque últimamente han estado totalmente descalificadas, porque por ejemplo en Estados Unidos dijeron que iba a ganar Clinton y esas encuestas estaban amañadas. Igualmente decían que Inglaterra no iba a salir de la Unión Europea y se equivocaron las encuestas. Entonces vienen a presentar aquí encuestas donde realmente sabemos quién está manejando detrás de esas encuestas, que es el mismo régimen, y lo que quieren es darle larga a esto. Quieren ahora empezar a agregar personajes y representaciones de otros organismos en ese diálogo y va a ir pasando el tiempo. Maduro también dice que enviará una carta a Obama para que derogue el decreto antes de que entregue la presidencia. Dice acá la noticia: Nicolás Maduro anunció la tarde de este domingo, eso fue hoy, que en los próximos días enviará una carta personal al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para que derogue el decreto que declara a Venezuela como una amenaza para su nación antes de que entregue la presidencia. Eso no tiene sentido porque Estados Unidos es totalmente autónomo para tomar esas decisiones. Y lo único que podemos ver con esto es que para la mentalidad torcida del régimen venezolano, todo venezolano que está en Estados Unidos corre riesgo en Venezuela si es deportado. O sea, todo venezolano en peligro de deportación corre riesgo en Venezuela, porque para el régimen de Maduro estas personas son parte del plan de Obama de acabar con el régimen venezolano y cometer el magnicidio. Y tenemos evidencias donde grupos paramilitares chavistas afirman que los venezolanos en el exilio y que están en proceso de deportación han sido entrenados sigilosamente por la CIA y el Departamento de Estado para ejecutar o para desestabilizar al régimen e inclusive cometer el magnicidio. Bien, vamos a ver si hay otra noticia antes de dar paso antes de culminar nuestro programa de hoy. Entonces, ante el diálogo o ante este teatro que dijimos nosotros, que Maduro dijo esta tarde, que la mesa de la unidad no se puede parar de la mesa cuando ellos quieran, aquí tenemos la respuesta de Chubo Torrealba, que dice lo siguiente. Este señor de la MUD dice: usted no decide cuándo la MUD se sienta o se para del diálogo. O sea, más teatro, más tiempo perdido, mientras las personas están muriendo de hambre. Otra noticia de última hora: Venezuela espera tener una relación de respeto con Estados Unidos, dice el régimen venezolano.
Yo creo que yo lo dudo porque el señor Trump no es Barack Obama. Maduro acusa al diario español El País, es la última noticia que tenemos por aquí, de reiniciar campaña contra Venezuela y su gobierno. Es la misma mentalidad, paranoia del régimen, de ver enemigos en todos lados, y es por eso que nosotros insistimos que para el régimen, aunque parezca descabellado, para el régimen venezolano, cualquier compatriota nuestro que se encuentre en peligro de deportación en Estados Unidos es sospechoso de haber sido entrenado por la CIA y el Departamento de Estado para desestabilizar al régimen e inclusive cometer el magnicidio. Otra noticia relevante es revelaciones complicaron juicio a los narcosobrinos. Eso es algo que se está dando en este momento acá en Estados Unidos. Tener informantes de la policía con pasados opacos no es nada inusual en los juicios por narcotráfico, pero aún así el padre e hijo que ayudaron al gobierno estadounidense en el caso de los sobrinos de la primera dama venezolana son algo fuera de lo común, y esa es una información que aparece acá sobre este juicio, que sabemos que el martes parece que van a dar ya la sentencia de estas personas narcotráficos que planeaban traficar 800 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos y portaban pasaportes diplomáticos. Bien, bueno, estamos listos en el día de hoy. Me comenta el futurista lo siguiente: entró al chat un saboteador, ¿sí? El mismo saboteador, ya lo hemos bloqueado. ¿Cómo les duele que luchemos y nos desmayemos? Sí, es que son buenas noticias cuando vemos que entra un saboteador dentro de nuestro chat. Eso implica que estamos haciendo un buen trabajo, que esta gente por todos los medios busca que nosotros desistamos de lo que estamos haciendo, y no lo vamos a hacer. Estemos donde estemos. Yo ahorita me encuentro en un lugar no identificado, no voy a decir dónde, por razones de seguridad, y estemos donde estemos, a esta hora nosotros estamos aquí al pie del cañón. Esta gente está molesta, y lo cual indica que estamos en buen camino, estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque esta gente nos molesta, nos amenaza, nos insulta, y eso indica que vamos por buen camino, y vamos a seguir luchando acá nosotros desde esta vitrina, desde este medio de comunicación alternativo que es el programa A lo Resistente. Bueno, estamos listos por el día de hoy. No estoy seguro si vamos a tener programa el próximo domingo, les estaré avisando con tiempo, ya que estoy todavía estoy viajando y voy a estar de paso en otros sitios, entonces probablemente el domingo no vaya a estar aquí con ustedes. Les estaré avisando previamente mediante un video, pero vamos a seguir al pie del cañón aquí con ustedes. En esta semana se celebra el Día de Acción de Gracias el jueves aquí en los Estados Unidos, y bueno, nuestro saludo a todas las personas que celebran esta Acción de Gracias. Creemos nosotros que las acciones de gracias a nuestro Creador hay que darlas todos los días, continuamente, agradecerle por lo que tenemos, por la vida que tenemos, por la posibilidad de poder hablar y compartir y poder expresarnos, y tenemos que defender estos valores y estos principios y estos derechos que nos ha dado nuestro Creador, y que todos los seres humanos que nacemos en este mundo, venimos con esos derechos ya establecidos por quien nos ha creado. El derecho a la vida, el derecho a ser libre, el derecho a disfrutar del fruto del trabajo y del esfuerzo que uno hace, y de cosechar lo que uno siembre. Esos son derechos inalienables que nos ha dado nuestro Creador. Y partiendo de esa base, nosotros debemos luchar para que tengamos un gobierno en Venezuela cuya razón de ser sea proteger esos derechos individuales. Y no como sucede ahora, que son los que definen, o los que pretenden definir la vida de las personas, qué les conviene y qué no les conviene. No, nosotros no queremos que el gobierno se dedique a eso. Eso lo debe decidir cada persona. El gobierno debe estar para defender los derechos individuales de los individuos.
Por eso es que en Venezuela se necesita una revolución. Y nosotros en Orbex y en Ruédalo y en la Resistencia estamos promoviendo una verdadera revolución para realmente tener un país donde se respeten los derechos del individuo. Porque si los individuos son libres, entonces, como consecuencia de eso, la comunidad se beneficia, el colectivo se beneficia. Los derechos individuales deben estar por encima de los derechos colectivos y no al revés, como hacen los comunistas, porque cuando ellos venden que hay que defender los derechos colectivos, castran de por sí los derechos individuales. Bien, es todo por el día de hoy. El último mensaje que nos tiene acá. ¿Cómo les duele que luchemos y no desmayemos? Dice Futurista. Solo amenazas e insultos nos tiran. Es la manera como trabajan estos individuos. Demos gracias todos los días, cada minuto. Feliz día de acción de gracias a todos. Sí, feliz día de acción de gracias. Y démosle a Dios gracias todos los días por la vida que tenemos, por todos los beneficios que recibimos, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que el simple hecho de respirar ya en sí es un don que viene del cielo. Que tengan todos muy buenas noches y Dios mediante estaremos pendientes si nos vemos el próximo domingo 27, si no sería el 4 de diciembre. Estaremos pendientes y yo les estaré avisando. Cuídense mucho, mucho ánimo, tengan fe y nos veremos el próximo domingo, Dios mediante. ¡Feliz semana! Orbex, Organización de Venezolanos en el Exilio. De la Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿A quién le han hecho esta petición exactamente y qué respuestas han recibido? Gracias por sintonizarnos. Te invitamos que nos busques a través de ruedalo.org y mirarnos en vivo a través de Ustream. Síguenos por twitter.com/Orbex y mira mucho más videos en nuestro canal de YouTube. Orbex, Venezolanos en el Exilio. Orbex, Organización de Venezolanos en el Exilio.